Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 50 en la página 290 del material, en el que se nos pide encontrar perímetro y área de un triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de radio 2 centímetros. Entonces, como siempre, vamos a empezar haciendo un esquema, un gráfico del problema, y después vamos a ver qué cantidades conocemos y qué cantidades necesitamos calcular. Habría que empezar pensando qué significa que el triángulo esté inscripto en la circunferencia. Tenemos varios ejemplos que tal vez nos sean más familiares. Por ejemplo, el logo de la Mercedes-Benz, el símbolo de la paz, el símbolo hippie. Incluso piensen, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, el dibujo de Da Vinci. Cuando levanta las manos y abre las piernas, ¿qué es lo que ocurre? En ese caso, todas sus extremidades, todos sus extremos, que son manos y piernas, están todos en contacto con la circunferencia en simultáneo. Lo mismo, por ejemplo, con esa especie de estrella de 3 puntas dentro del logo de la Mercedes-Benz o en el símbolo hippie. La particularidad que tienen las figuras inscritas en la circunferencia es que sus extremos están todos en contacto con puntos de la circunferencia. En nuestro caso, lo que queremos es que el triángulo equilátero sea tal que sus vértices estén apoyados en la circunferencia. El dibujo nos va a quedar algo de esta manera. Fíjense que yo llamé L a los lados del triángulo. No los conozco, pero sé que como el triángulo es equilátero, estas longitudes van a ser todas iguales. Por eso a todas les pongo la misma letra. Y por otro lado nos damos cuenta de que la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices del triángulo es exactamente el radio de la circunferencia, porque los vértices están apoyados sobre la circunferencia. Y fíjense que hay otras propiedades geométricas en este tipo de construcciones. Como el triángulo es equilátero, pertenece a la familia de los llamados polígonos regulares. Son esos polígonos que tienen todos sus lados iguales. Y algunos de esos ya los conocemos. El triángulo equilátero es un polígono regular, el cuadrado también. Y a partir de ahí uno dice pentágono regular, tiene 5 lados iguales, hexágonos regulares tienen 6, y así siguiendo. Y otra propiedad que tienen estas figuras es que podemos encontrar un punto que está en la misma distancia de todos los vértices, una especie de centro, si se quiere. Y si nos trazamos esas líneas, las líneas que unen a este punto con los vértices, podemos dividir a la figura en triángulos iguales. Por ejemplo, el triángulo equilátero va a estar partido en 3 triángulos iguales, el cuadrado en 4 triángulos iguales, el pentágono en 5, y podemos calcular cuánto vale este ángulo central, cuánto vale el ángulo que se forma tomando como vértice este punto central. Y ese ángulo es el giro completo dividido el número de lados del polígono en cuestión. En nuestro caso particular, como estamos trabajando con un triángulo equilátero, podemos darnos cuenta de que el ángulo central mide 120 grados. 360 dividido 3. Si llevamos esta información al gráfico, nos va a quedar esto que tenemos aquí. Conocemos esos ángulos de 120 grados, conocemos cuánto mide la longitud R del radio, que es 2 centímetros, y con esa información tenemos que calcular perímetro y área de ese triángulo en azul. Fíjense que, siguiendo las ideas que les comentaba recién de polígonos regulares, podemos darnos cuenta de que nuestro triángulo en azul está partido en otros 3 triángulos que son iguales, y donde uno de los lados es L. Por ejemplo, centrémonos en el que está a derecha, en ese triángulo que yo dibujé en rojo. En este triángulo necesitamos calcular cuánto vale L, y ya conocemos cuánto valen 2 de los lados y el ángulo de 120. O sea que, apelando al teorema del coseno, podemos escribir una ecuación para despejar cuánto mide la longitud de L, dándonos cuenta de que L es el lado opuesto a ese ángulo de 120 y los otros dos lados miden lo mismo, miden R, que es 2 centímetros. Así que acá es cuestión de reemplazar por los valores y despejar. Fíjense que vamos a necesitar calcular el coseno de 120. 120 no es un ángulo que esté en la tabla de ángulos notables. Así que vamos a necesitar hacer alguna cuentita, ya sea con coseno de la suma, ya sea con reducción al primer cuadrante. No importa de qué forma lo hagan, lo importante es que lo dejen escrito, ¿sí? Porque va a ser parte de la justificación. Entonces, una vez que ustedes lo calculan, reemplazan por los valores, hacen la cuenta y llegan a la siguiente ecuación para L al cuadrado. Tomamos raíces cuadradas a cada lado, la solución negativa no nos sirve, nos quedamos con la positiva y encontramos que el lado mide 2 raíz de 3 centímetros. Y ustedes podrían haber dicho, bueno, pero pará, yo no lo hice así. Yo me di cuenta de que ese triángulo en rojo que dibujaste ahí, en realidad es un triángulo isósceles, justamente porque tiene 2 lados que son iguales. Puedo deducir cuánto valen todos los ángulos interiores porque me doy cuenta de que los ángulos que me faltan tienen que ser iguales. Y la única manera de que los 3 ángulos sumen 180 es que esos 2 ángulos midan 30 grados. Entonces, en vez de ir directamente a calcular L, primero pienso en cuánto valen los ángulos interiores y después puedo apelar, en vez del teorema del coseno, al teorema del seno, ¿no? Relacionar
el ángulo de 120 con el lado de L, porque son opuestos, y un lado que mide R con un ángulo de 30 grados. Si usamos la fórmula del teorema del seno, nos queda escrita esta relación, y después es cuestión de reemplazar por los valores. Nuevamente tengo que calcular el seno de 120. Como lo hago no importa, pero acuérdense de justificarlo. Cuando reemplazamos por los valores, podemos despejar y encontrar el mismo resultado para la longitud. Entonces, ¿está mal hacerlo así? Da lo mismo. Los dos caminos son correctos, ¿sí? Si se quiere, en el del teorema del seno hubo que hacer un paso previo y deducir cuánto valían los ángulos interiores. Pero en los dos casos llegamos al mismo resultado siguiendo razonamientos que son correctos. ¿Hay un método mejor que el otro? Por ahí podemos hacer un breve paréntesis y pensarlo un momento. Discutamos un poco sobre problemas de triángulos en general. Cómo podemos hacer para encarar este tipo de problemas y qué herramientas nos conviene utilizar en cada caso. Por empezar, si de algo podemos estar seguros, es de que la suma de los ángulos interiores para cualquier triángulo es de 180 grados. Y esta es una propiedad que podemos utilizar, insisto, para cualquier tipo de triángulo. Ahora, la siguiente pregunta inmediata que uno debería hacerse es: ¿el triángulo que estoy trabajando es rectángulo o no es rectángulo? Porque si la respuesta es que sí, estoy seguro de que mi triángulo es rectángulo, hay un ángulo de 90 grados ahí adentro, entonces estoy habilitado a usar herramientas sencillas como el teorema de Pitágoras o las definiciones de las relaciones trigonométricas en términos de cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Estas son todas definiciones que tienen sentido para triángulos rectángulos. Ahora, si el triángulo no es rectángulo, o a lo sumo no estoy seguro, porque muchas veces uno se guía por el gráfico que uno construye del triángulo y en general esos gráficos no suelen ser suficientemente precisos como para indicarnos si hay o no hay ángulos de 90. Entonces, si tengo la duda, no sé si mi triángulo es rectángulo o no lo es, para no equivocarnos, mejor usemos propiedades más generales, como el teorema del seno y teorema del coseno. Teorema del seno y teorema del coseno son relaciones que valen para cualquier triángulo. Pero si el triángulo es rectángulo, me conviene usar ecuaciones más sencillas, como Pitágoras, como las definiciones de las trigonométricas. Con lo que hay que tener mucho cuidado es con que si el triángulo no es rectángulo, no puedo usar teorema de Pitágoras, ni puedo utilizar las definiciones de trigonométricas. Por eso les digo, si no están seguros de si es rectángulo, usen teorema del seno, teorema del coseno. ¿Bien? Entonces, esto para daros un pantallazo de cómo encarar problemas de triángulos. Ahora, enfocándonos específicamente en problemas de triángulos no rectángulos, la realidad es que no hay un único camino, un único método para resolver los problemas de triángulos, y el mejor camino va a ser aquel con el que ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? A mí en particular me gusta pensar que el mejor camino para resolver un problema va a ser aquel que me involucre la menor cantidad de cuentas posibles. Porque uno se equivoca mucho cuando hace cuentas, entonces cuanto menos ecuaciones tenga que plantear, mejor, porque tengo menos chance de equivocarme. Entonces, con ese criterio, fíjense lo siguiente. El teorema del seno me da ecuaciones que relacionan los tres lados del triángulo con el coseno de alguno de los ángulos. Mientras que el teorema del seno me da ecuaciones que relacionan dos lados del triángulo con dos ángulos a través del seno de esos ángulos. Entonces, mi razonamiento va a ser el siguiente. Voy a usar el teorema que me permite relacionar la cantidad que quiero calcular con los datos que me da el problema con la menor cantidad de ecuaciones posibles. Si puede ser en una única ecuación, espectacular, mejor todavía. Fíjense, por ejemplo, con un ejemplo, valga la redundancia. Tenemos la siguiente situación. Conocemos el ángulo en verde, conocemos los dos lados que miden 2 y 3. Queremos calcular el tercer lado, que lo llamamos x. ¿Cómo podemos hacer para plantear una única ecuación, usando los teoremas del seno o del coseno, para resolver este problema? Si quieren, pueden pausar el video ahora, pensarlo un momento. Yo ahora les cuento cómo lo pensaría. Fíjense que lo que necesitamos es una ecuación entre los tres lados y el ángulo en verde. Porque entonces en esa ecuación vamos a tener a x como incógnita y a todo lo demás como dato, porque los dos lados los conozco y el ángulo en verde también. Entonces, fíjense que con el teorema del coseno podemos plantear una única ecuación, que está bien, es cuadrática en x, pero que la podemos resolver en pocos pasos, y con esta única ecuación despejar cuánto vale ese lado x que era incógnita. Les tiro otro ejemplo. ¿Cuánto mide el ángulo en verde si los datos que nos dan son los que están ahí? El ángulo en naranja y esos dos lados. Lo que estamos buscando es una relación entre esos dos lados y los dos ángulos que están ahí marcados. Así que con el teorema del seno podemos encontrar cuál es esa relación.
y despejar el ángulo X en un solo paso, en una única ecuación. ¿Bien? Un último ejemplo, como para tomar la mano. Pensemos en este triángulo en particular. Tenemos el lado que mide 6, el lado que mide 3, el ángulo de 30 grados y queremos calcular el lado que nos falta, el lado X. ¿Cómo hacemos? Y la respuesta es que este triángulo es como el primero. Lo que estamos buscando es una relación entre los tres lados, donde uno no lo conocemos, y el ángulo en rojo, el ángulo de 30 grados. La ecuación es la que les muestro ahí con teorema del coseno. Nuevamente tenemos una única ecuación que es cuadrática. Hay que resolverla, pero si lo hacemos correctamente, ya tenemos el lado X. Así que acá les dejo una posible manera de pensar los problemas de triángulos antes de meternos a resolver y hacer ecuaciones. Que sea más o menos difícil, insisto, dependerá de cada uno. Tal vez hay gente que se siente más cómoda escribiendo más ecuaciones que sean lineales en vez de resolviendo esta única ecuación cuadrática. El mejor camino lo van a ir descubriendo ustedes a medida que resuelvan más y más ejercicios. Cerramos el paréntesis. En definitiva, ya sea usando teorema del seno o teorema del coseno, encontramos que cada lado del triángulo en azul, el triángulo equilátero, mide 2 raíz de 3 centímetros. Así que calcular el perímetro ahora es directo. Tenemos que sumar cada uno de los lados y encontramos que el perímetro es 6 veces raíz de 3 centímetros. Lo siguiente va a ser calcular el área del triángulo equilátero. ¿Y cómo hacemos? Bueno, yo voy a seguir pensando en términos de este triángulo equilátero está partido en 3 triángulos que son iguales. Entonces yo me calculo el área del triángulo en rojo, puedo darme cuenta de que el área total va a ser simplemente el triple de esta área, ¿sí? Porque tenemos justamente que el triángulo en azul está partido en 3 partes iguales. Así que me voy a enfocar en el triángulo en rojo y después voy a simplemente multiplicar el resultado por 3. Volvamos entonces al dibujo del triángulo en rojo. Fíjense que calculamos cuánto mide L, o sea que tenemos todos los lados conocidos. Sabemos que el ángulo interior es el de 120, que los otros dos son iguales porque el triángulo es isósceles, así que podemos deducir cuánto miden también los ángulos interiores. Tenemos toda la información del triángulo. Para sacar el área necesitamos calcular la altura. Y para calcular la altura tenemos que definir una base. Entonces yo voy a usar como lado base el lado que mide L. Y entonces el área del triángulo rojo se va a calcular como base por altura sobre 2. L por H dividido 2, donde H es esa distancia que hemos medido ahí, la distancia que une el vértice del ángulo de 120 con el lado de longitud L y que lo une de forma perpendicular. Entonces nos damos cuenta de que entre ese segmento H y el lado L hay 90 grados. Si nos enfocamos en el triangulito en verde, vemos que ahí tenemos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa mide R, hay un cateto que mide H, que es el que quiero calcular, y un ángulo que mide 30. Así que como el triángulo es rectángulo, puedo usar las definiciones de trigonométricas. Y entonces el seno de 30 va a ser opuesto sobre hipotenusa, en nuestro caso H sobre R. Reemplazamos por los valores y encontramos que esa distancia H mide 1 centímetro. Por lo tanto, el área del triángulo en rojo es raíz de 3 centímetros al cuadrado. Hecho esto, ahora sí podemos terminar el ejercicio y responder a todo lo que se nos pedía. ¿Cuánto mide el perímetro del triángulo? El perímetro es 6 raíz de 3 centímetros. Mientras que el área del triángulo es 3 veces el área del triángulo en rojo, 3 veces raíz de 3 centímetros al cuadrado.